Es la parábola del sembrador. Quiero en esta noche allí resaltar tres pensamientos que nos van a ayudar y nos van a bendecir. A veces, hermano, ¿por qué no prospera la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Por qué a veces escuchamos tantos sermones y nuestras vidas no cambian? Bueno, esta parábola nos explica un poco la razón por qué a veces la palabra de Dios no prospera en la vida de las personas. Y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver con la Biblia. El problema en muchas ocasiones está en el corazón, está en la actitud nuestra, está en la manera, escúcheme bien, como usted y yo recibimos la palabra de Dios. Y vamos a pensar un poco en esta idea. Lo que impide que la palabra de Dios sea fructífera en mi vida. Ese es el título del mensaje. Lo que impide que la palabra de Dios fructifique en mí. ¿Está entendido? ¿La cogió, Alvarito? Lo que impide que la palabra de Dios fructifique en mí. Vamos a meditar tres razones. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer aquí en mi Biblia y ustedes siguen la lectura allí en las proyecciones, o si quiere leer allí en su Biblia, usted la tiene ahí en sus manos también. ¿Ah? Leamos la Reina Valera para que todos estemos un poco más familiar con esa versión. Dice la palabra de Dios: aquel día Jesús, ¿están allí, hermanos? ¿Están allí? Me gusta que me contesten porque me siento perdido en esta noche. Dice: aquel día salió Jesús a la casa y se... Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Aquí empezamos. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, ¿qué dice? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿dónde? Cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero el que tiene aún lo que tiene le será quitado. Pero eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, ¿qué dice? De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y entonces él empieza a explicarles la parábola del sembrador. El versículo 18 en adelante viene la explicación de la parábola. Versículo 18, Alvarito, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Repita conmigo esa frase. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿qué? El malo
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a qué. Ok, escúcheme bien, escúcheme. ¿Cuál es el problema de tanto cristiano que la palabra de Dios no fructifica en su vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, según este pasaje, por la cual la palabra del reino o la palabra de Dios no fructifica en la vida de muchas personas? ¿Sabe cuál es? No la entiende. Tenemos que esforzarnos por entender la palabra. En la medida que usted entienda la palabra, en esa medida, escúcheme bien, la palabra de Dios producirá su efecto poderoso en su vida. Si usted no entiende la palabra de Dios, si usted es una persona que tiene dificultades para entender la palabra, no se esfuerza por entenderla, es muy poco el resultado, el beneficio de la palabra del reino de Dios en su vida. Entonces, hermanos queridos, ese es el impedimento más grande. Ahora, a todos aquellos que están discipulando, es muy importante que usted se asegure de que el discípulo entienda la palabra. Si usted dio una conferencia magistral, si usted es una persona tan hábil para discipular, para enseñar, usted es una persona muy elocuente, pero escúcheme bien, el discípulo no entiende la palabra, ¿sabe qué pasa? Inmediatamente viene el malo, el maligno y roba la palabra, y ese discípulo se quedará sin fruto. Usted y yo, si no entendemos la palabra de Dios, nuestra vida no crece, nuestra vida no avanza, nuestra vida no tiene fruto, nuestra vida se estanca. Es necesario que entendamos la Biblia. Tiene que haber un esfuerzo. Por eso usted debe estudiar la Biblia. Usted debe esforzarse, debe obligarse a sí mismo a estudiar la Biblia para que usted la entienda. Y en la medida que usted la entienda, en esa medida la palabra de Dios podrá fructificar en usted, podrá cambiarlo, podrá transformarlo y podrá hacer de usted una mujer, un hombre valioso, talentoso, fructífero y servicial en la casa de Dios. ¿Me hago entender por ustedes? ¿O me hago entender? ¿Seguro? Entonces, hermanos queridos, la Biblia dice que todos nosotros somos sembradores. Qué bueno esto, hermano. Aprendamos a sembrar la palabra. Hay que sembrarla, pero como les dije anteriormente, hay que cerciorarse, asegurarse que cuando sembramos la palabra de Dios, la gente está entendiendo la Biblia. Cuando usted le enseñe la palabra de Dios a sus hijos, cerciórese que ellos están entendiendo, porque si no la entienden, el enemigo inmediatamente viene y le roba la palabra de Dios, y entonces no hay fruto en una persona que no entiende la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Por eso es que usted ve aquí que el enemigo se roba la palabra en todas las personas. Se roba la palabra. Solamente hay uno. Hay un grupo de personas. Aquella que cayó en buena tierra es la que da fruto. Pero los demás cayó en un corazón que no entiende, que tiene dificultades, que tiene luchas, que tiene dureza, etcétera, etcétera. Es muy importante esta verdad de poder entender la palabra de Dios. Y el sembrador somos cada uno de nosotros. Sembremos la palabra, sembrémosla a lo ancho y a lo largo, en tiempo y en fuera de tiempo. Sembremos la palabra de Dios, sembrémosla al inconverso, sembrémosla en la familia, donde quiera que vamos, hagamos el papel de sembradores de la palabra de Dios. Pero no olvide esto, no solamente hay que sembrar la palabra, sino que hay que estar alertas a ver si esa persona a la cual yo le sembré la palabra de Dios la entendió
o no la entendió. Porque si no la entendió, ¿sabe qué pasa? El enemigo viene inmediatamente y roba la semilla que usted sembró y la persona quedó sin fruto. Tenga cuidado con eso. No solamente hay que sembrarla, porque somos sembradores. El mundo es nuestro campo. Nuestros hogares es nuestro campo. Nuestras familias es nuestro campo. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Dice aquí que el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar. Para poder sembrar hay que salir, hermano. Hay que salir de las cuatro paredes, no quedarse esperando que las personas lleguen a la sala de nuestra casa, aunque en muchas ocasiones hoy la gente ya está buscando que alguien le siembre la palabra de Dios. Hoy la gente tiene hambre, hoy la gente está inquieta porque tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades, pero qué bueno que usted y yo salgamos, tengamos esa actitud de salir y sembrar la palabra de Dios. Y una vez la hemos sembrado, tengamos el cuidado, tengamos la sensibilidad de que esa persona a la cual le sembramos la palabra la entendió. La entendió, porque si esa persona la entendió, entonces el enemigo no se podrá robar nunca la semilla de la palabra. Por eso es que nuestros hijos crecen en Dios, porque hemos tenido el cuidado de que ellos entiendan la palabra y el enemigo no ha podido robarse. ¿Cuándo se roba la palabra de Dios el enemigo, la semilla de la palabra? Cuando no la entiende. Cuando el campo donde sembramos la palabra no nos cercioramos de que se entendió bien la palabra de Dios. ¿Está entendido esto? Quiero en esta noche, explicarle algunas cosas. Ahora, hay algo aquí más que quiero resaltarle antes de entrar en 3 pensamientos que voy a compartir con usted. La semilla aquí es la palabra de Dios, no son nuestros conceptos. Ojo con eso. No son nuestras ideas. La semilla aquí en esta parábola no son filosofías, no son nuestras experiencias. A veces lo que nosotros sembramos son nuestras experiencias y empezamos a contarle a la gente nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestra filosofía, nuestros conceptos. Entienda esto, si usted quiere ser un buen sembrador, usted tiene que saber que la semilla es la palabra. Por eso todo aquel que sea un sembrador tiene que conocer la palabra de Dios para poder sembrarla. ¿Está entendido? ¿Seguro? Entonces la palabra de Dios es la semilla que se menciona aquí en este pasaje de Mateo capítulo 13. En primer lugar, ¿qué es lo primero que hace que la palabra de Dios no fructifique en ti? Cuando tú no la entiendes. Eso es lo primero que quiero dejar en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes entienden cuando leen la Biblia? Si tú no entiendes la palabra de Dios, escúcheme bien, si tú no entiendes la palabra de Dios en tu vida, tú nunca vas a crecer. Nunca. Es un impedimento muy grande cuando tú no entiendes la Biblia. Por eso tú debes estudiarla, debes leerla. Es importante que tú puedas captar cada vez que lees la palabra de Dios o cada vez que la escuchas. Es muy importante que tú la entiendas, que haya un entendimiento de la palabra de Dios en tu vida. Por ejemplo, el agricultor, cuando él siembra la semilla,
Escuchen lo que él hace. Él, en primer lugar, riega la semilla en ese campo. Él quita las malezas de ese campo, quita las hierbas, quita los espinos, porque él sabe que todo eso, si él no lo quita, ¿sabe qué pasa? Cuando nazca esa semilla, cuando empiece a nacer esa semilla, entonces todo eso va a ahogar la planta y va a eliminar la planta que él sembró. Es cuestión de sentido común, hermano. Es cuestión de sentido común. Cuando tú escuchas un mensaje desde el púlpito, es muy importante para que el diablo no te lo robe, que tú llegues a la casa y mires en la palabra de Dios. Lo mires, lo estudies, lo profundices un poquito más, para que la palabra de Dios quede bien sembrada en tu vida y eso empiece a producir en ti el fruto que Dios espera de la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu vida. Por eso es que a veces no hay crecimiento en nuestra vida, porque escuchamos mensaje tras mensaje, leemos la Biblia y solamente la leemos por leer, pero no hay un entendimiento de ella, no hay una profundización, no hay una disciplina de lectura, no hay una disciplina de estudio. Y cuando no hay ese tipo de cosas, ¿sabe qué pasa? Entonces tú te quedas sin entendimiento. Leíste un pasaje como leer cualquier libro y tu mente, tu alma, tu espíritu se quedó sin entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que la Biblia, que la palabra me cambie? Que yo la entienda. Que cuando lees un pasaje lo entiendas. Eso produce en ti un efecto poderoso. Se libera el poder de la palabra sobre tu vida. Entonces, es muy importante esto, hermanos queridos. Vamos a leer un pasaje para mostrarles un ejemplo. No me pierda allí. En Hechos capítulo 8, versículo 31 al 35. Escuche esto. Hechos 8, 31 al 35. Lean conmigo, mire lo que dice. Y dijo, ¿cómo? Leamos el versículo anterior, 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó, ¿qué dice? Que leía al profeta Isaías. Escuche, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mire la pregunta de quién. ¿Quién le hace esta pregunta? Felipe, ¿a quién? Al etíope. Aquí hay un hombre que está leyendo las escrituras, específicamente el libro de Isaías. Pero escúcheme bien, y luego se le acerca el evangelista Felipe y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Escuche el siguiente texto, 31. Dice, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que ¿qué? Que subiese y se sentara con él. ¿Dónde? En el carro. 32. Escuche, 32. El pasaje de las escrituras que le leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Escuche. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y el 35, escuche. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, ¿qué dice?
le anunció el evangelio de Jesús. Mire, hermanos queridos, todo el mundo necesita esto. Usted necesita esto. Aquí hay un hombre que está leyendo la profecía de Jesús en el libro de Isaías. Y él va leyendo allí. Y se le acerca un hombre que conoce este principio. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que? Y él le dice, le responde el eunuco, le dice, ¿cómo podré entender si alguien no me explica? En otras palabras, no estoy entendiendo. Y se le subió al carro y ¿sabe qué pasó? Y el profeta, el evangelista Felipe empezó a explicarle las escrituras, le habló de Jesús, le expuso, le explicó la vida de Jesús completamente. ¿Y sabe qué pasó con este hombre después de que se le explicó esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Ah? Fue bautizado, más adelante fue bautizado. Escuche esto. Hermano, esfuérzate por entender las escrituras. Porque hay personas que no diezman en la iglesia. Porque no han entendido lo que la Biblia dice. Porque hay gente que no se ha bautizado en la congregación. Porque hay gente que demora en dar el paso de obediencia al bautismo. Porque no han entendido las escrituras. En la medida que tú entiendas las escrituras, el diablo no te robará la palabra, la semilla. Y en segundo lugar, tu vida será cambiada y caminarás en obediencia y avanzarás y darás fruto en la vida. En la medida que tú entiendas la palabra de Dios. No leas la Biblia por leerla, léela con entendimiento. Pídele al Espíritu de Dios que te dé entendimiento cada vez que lees las escrituras, porque si lees y no entiendes, el maligno te roba la semilla y tú te quedas sin fruto. Es la primera cosa que impide que un creyente, la palabra de Dios no fructifique en su vida. El hecho de que tú no lo entiendas. ¿Cuántos de ustedes tienen la habilidad de poder entender cada vez que leen las escrituras? ¿Cuántos de ustedes cuando vienen acá el día domingo salen de este lugar entendiendo la palabra de Dios? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y si usted no entendió lo que yo le comuniqué desde aquí, cuando esté allá en el segundo culto, usted acérquese a mí y pregúnteme, pastor, no entendí tal parte del mensaje. Porque si usted no entiende, escúcheme bien, lo que se le quiso comunicar, ¿sabe qué pasa? El enemigo ya le roba eso a usted. Pero si usted lo entiende, usted va a agarrar eso y eso va a producir fruto en su vida. ¿Está entendido? Entonces es muy importante. La primera cosa que nos impide, hermano, que nos impide que la palabra de Dios fructifique en nuestra vida es cuando usted y yo, ¿qué dice? No la entendemos. Mateo capítulo 4 versículo 15. Mateo 4:15, si me ayudas por favor, Alvarito. Perdón, es 13:15, es la parábola de él. El que fue sembrado, ¿dónde está el que fue sembrado en el camino? El versículo 19, perdón. Versículo 19. Versículo 19, 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no, ¿qué dice?
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿dónde? Junto al camino. Entonces, allí tenemos, hermanos, el primer obstáculo para que la palabra de Dios fructifique en tu corazón, en tu vida. Es cuando tú no la entiendes. Cuando tú no la entiendes. Yo quiero animarte que pongas esfuerzo en esto, en poder entender la palabra. Todo lo que tú no entiendas de la Biblia, el diablo se llevó eso. El malo, el enemigo, se robó la palabra que tú escuchaste y no la entendiste y tu vida se quedó sin fruto. Segundo pensamiento que quiero dejar en tu corazón. No solamente debes esforzarte por entender la palabra. ¿Te has entendido? Segundo pensamiento. Debes tener, escúcheme bien, profundidad en la palabra de Dios. Debes tener profundidad la palabra de Dios. Mira el versículo 5 y 6 de este pasaje. 5 y 6 de Mateo capítulo 13. Vamos a leerlo. Dice, parte cayó ¿dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía, ¿qué? Profundidad de tierra. Y el versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó y vuelve. Y porque no tenía, ¿qué? Raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y el versículo 20 y 21, si me ayudas por favor. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Y el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. El segundo obstáculo para que la palabra de Dios, escúcheme bien, no produzca en ti fruto es la falta de profundidad en tu vida. No solamente usted y yo debemos esforzarnos por entender la palabra, sino que la palabra de Dios debe tener profundidad en nuestro corazón. Debes entenderla, pero no de una manera superficial. Debes cada día ir profundizando. Debes ser entusiasta tú en esto de avanzar. Avanzar cada día en profundizar en la palabra de Dios. Aprender verdades profundas. Muchos cristianos se quedaron en el conocimiento superficial de la Biblia, por eso tienen una fe débil, no tienen raíz, y todo esto los lleva a que sean cristianos de corta duración. La falta de raíz, como en este caso, cuando sale el sol, cuando alumbra el sol con potencia, dice que se mueren. Eso es lo que produce cuando un cristiano es de poca profundidad en las verdades bíblicas. Es de corta duración, porque es movido por cualquier viento de doctrina, porque es arrancado por cualquier viento de doctrina. La aflicción le aleja, le aparta. Por eso debes profundizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un método de estudio que te lleva a que tú cada día seas más profundo en la palabra. Empiezas con un nivel 0. Empiezas con un nivel 0 de la palabra. Y ahí aprendes algunas verdades. Luego pasas a un nivel 1. Luego vas a un nivel 2. Vas a un nivel 3. Vas a un nivel 4. Vas a un nivel 5. Y escúcheme bien. Y vas cada día profundizando más.
vas profundizando más y vas cumpliendo el primer requisito. Vas entendiendo la palabra, vas entendiendo verdades, vas entendiendo doctrinas, vas entendiendo la persona de Cristo, vas entendiendo la obra de Cristo. Y luego terminas y vas profundizando más. No te quedes solamente en entender la Biblia, no te quedes en lo superficial. Profundiza, profundiza, esfuérzate en profundizar cada día más en la palabra de Dios, porque si no, vas a ser un cristiano de corta duración. Corta duración. Por eso es que hay tantos cristianos que por época están con Dios, pero luego uno los ve fuera del cristianismo. Cristianismo superficial, cristianismo de corta duración. A veces uno ve que hay gente que pertenece a una secta y tiene más profundidad en sus doctrinas. Uno los ve a veces, pero es necesario, hermano, que tú y yo tengamos una fe bíblica. Y el que tiene una fe bíblica es aquel que ha profundizado en la palabra de Dios. ¿Cuán profundo eres tú en la palabra de Dios? ¿Cuán profundo es? Si yo te hago una evaluación de tu profundidad bíblica, ¿cuán profundo eres en ese sentido? Entonces, la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón es que necesitas profundizar en la palabra de Dios. ¿Está entendido? Y en tercer lugar, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 7. Ahí está mi tercer pensamiento. ¿Dónde está? La tercera cosa que impide que la palabra fructifique en ti es esta, mire. Mateo 13, versículo 7. Dice, y otra parte cayó entre ¿dónde? Espinos. Y los espinos, ¿qué dice? Crecieron. ¿Oyó eso? Y la ahogaron. Escuche. Hay una tercera cosa que impide que la palabra de Dios fructifique en ti. Que la palabra te haga crecer. Que la palabra te sane. Que la palabra de Dios te libere. Y es cuando tú dejas que otra cosa crezca simultáneamente con la semilla de la palabra. ¿Me hice entender? Cuando simultáneamente, escúcheme bien, simultáneamente a la semilla de la palabra hay otra cosa que está ahí pegadita también creciendo. Y tú le das más importancia a esa otra plantica que está creciendo ahí junto a la semilla de la palabra. Cuando tú le das más importancia que a la palabra, a cualquier otra cosa en tu vida, entonces ahogas la palabra y eso que es más importante para ti crece. El mundo, por ejemplo. Yo te pregunto, ¿qué es más importante que la palabra en tu vida? Si hay algo que es más importante que la palabra en tu vida, ya ahogaste la palabra y te quedaste con aquello que tú valoras más. Eso hace que la palabra de Dios no produzca efecto en ti. Tú eres una persona que te ilusionas, lloras, te alegras, saltas, brincas, disfrutas de muchas cosas, pero escúcheme bien, siempre la palabra de Dios la ahogas en tu vida y es porque hay otras cosas que tú valoras más que la misma palabra de Dios. Cuando tú tienes esa actitud, entonces ¿sabe qué va a pasar? La palabra de Dios no produce su efecto en tu vida, porque tú le das más importancia siempre a otras cosas. Tu vida no tiene raíz, no tiene profundidad y entonces la palabra de Dios
termina siendo ahogada en este caso. El versículo 23 de este mismo capítulo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué dice allí? Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a ¿qué dice? A 30 y a 60 por uno. ¿Cuál es el que da fruto? El que oye y repita nuestra palabra y la entiende. Y la entiende. Hermano, ¿qué es lo que me ha bendecido a mí al leer este libro? El entenderlo. El entender la Biblia, hermano. El entender cada pasaje. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿cómo ha entendido usted la Biblia? ¿Cómo llegó usted a entender la Biblia? Le voy a decir una cosa. Primero, con una disciplina personal de estudio bíblico. Segundo, estudiándola. Aprovechando los espacios que siempre en la congregación tuve. Esa fue la manera en que yo entendí la palabra. Y esa es la manera en que todos entendemos la Biblia. Todos necesitamos un maestro, necesitamos un sembrador. Por ejemplo, aquí en la congregación, ¿quién es tu sembrador? Aparte de los predicadores que siempre suben aquí al púlpito. Tú debes tener un maestro de la palabra. Tienes que tener alguien que te enseñe la palabra de Dios para que tú la entiendas, y en la medida que tú la entiendas, en esa medida, como dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué dice? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora escúcheme, finalmente quiero decirle 3 cositas de este texto. Note usted que este hombre del versículo 23 es alguien, escúcheme bien, que su vida es buena tierra. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Significa que está dispuesto. Está dispuesto. Note usted que este hombre está dispuesto. ¿Está dispuesto a qué? ¿A qué? A oír. Él oye la palabra. Y como está dispuesto y la oye, pues inmediatamente le entiende la palabra. Y mire el resultado. Entonces empieza a dar fruto al 100, al 60 y a qué? Y al 30 por uno. Hermanos queridos, qué lindo que usted y yo tengamos esta maravillosa actitud frente a la palabra de Dios. 3 obstáculos que impiden que la palabra de Dios fructifique en nuestra vida. Número 1, que no la entiendas. Que no la entiendas. Número 2, el hecho de que no profundices en ella. Y número 3, cuando tú colocas al nivel de la palabra de Dios otra cosa y valoras más eso, y dices, hoy no voy al estudio, tengo que ir a otra cosa, entonces el diablo te roba eso, te roba la palabra. Valora la palabra, valórala, que sea un tesoro maravilloso en tu corazón, en tu vida, la palabra de Dios. Por eso debes
estar dispuesto para oírla, estudiarla, y el resultado debe ser entenderla. Y cuando tú la entiendas, entonces tu vida dará fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Démosle lugar a la semilla del reino de Dios para que nuestras vidas sean diferentes. Padre, te damos gracias. Levante sus manos allí por unos minutos. Señor, te agradezco por la semilla de la palabra. Qué buena es la palabra, Señor. Cuando entra en mi ser, cuando entra en mi corazón, cuando entra en mi vida, cuando entra en mi alma, mis heridas son sanas. Cuando la palabra de Dios entra en mi mente, Señor, mi mente se limpia, se transforma, es renovada. Los pensamientos de Dios aparecen. La mentalidad cambia. Cuando la palabra de Dios es sembrada en mi espíritu, hay un milagro, el nuevo nacimiento se produce. Cuando la palabra de Dios es sembrada permanentemente, Señor, en mi vida es transformada como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dame hambre por la palabra. Dame hambre profunda. En el nombre de Jesús, que mi vida siempre esté dispuesta para oír la palabra. Dame valentía, Señor, para estudiarla, para profundizar en la palabra y poder entender, Señor, la palabra, para que el enemigo no se la robe y mi vida no se quede sin fruto. Te agradezco por la bendición de la palabra. Dígale, Señor, gracias, porque podemos estudiar la Biblia con libertad. Podemos estudiar la palabra de Dios sin ningún obstáculo, Señor. Que nunca perdamos esta libertad en esta nación, en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Señor, levántanos, restáuranos por tu palabra. Que se caigan los obstáculos para entenderla. Que se caiga el sueño, la pereza. Que se caiga, Señor, la indisciplina. Todas aquellas cosas que me impiden, Señor, acudir a la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Ayúdame a ser disciplinado para estudiarla, para profundizarla. Gracias por tu pueblo que vino en esta noche. Gracias por tu pueblo. Bendícelo de regreso a casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén.